Estimados, estimadas, bienvenidos, bienvenidas a la Gnosis suprapropolítica. Hoy con el Sol Conscientivo, Unit Patria la Genivo, la capital matriz de la Gnosis política suprapropolítica samariana, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias, American Planet. Estamos desde el Universitario de Suprapropolítica Samariana, Laxmi Daimocherusher, de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta. Vamos a ver hoy un tema clave, trascendental, como es ¿qué es la suprapropolítica samariana? Obviamente nosotros tenemos que concientizarnos que en estos universitarios llegamos a prepararnos, llegamos a aprender estos principios trascendentales que nos enseña el Kalki Buda Avatara Maitreya, predoctor Samael Aun Weor, y obviamente ha escrito el maestro unas 4 obras directas ya para lo que es la suprapropolítica samariana, para dirigirnos y orientarnos ayer, hoy y siempre, por siglos y milenios. Estas 4 obras trascendentales que guían la política suprapropolítica gnostizante son el Cristo social, la transformación social de la humanidad, educación fundamental y la plataforma del posclismo. 4 libros tenemos allí dirigidos para lo que es aprender directamente cómo autogobernarnos a nosotros mismos, y por ende, obviamente, las personas que anhelan de estos universitarios salen y se mantienen también estudiando, y a la vez van y fundan partidos de política libres, independientes, aparte de los universitarios, y obviamente allí preparan candidatos para las grandes magistraturas de presidencias, alcaldías, prefecturas, y a su vez siguen representando o asistiendo a estos estudios, orientaciones dentro de los universitarios de la Gnosis samariana. Eso es muy importante entenderlo, que uno es el universitario que estamos aquí estudiando, todos los compañeros de la Gnosis samariana, y otro muy diferente es el partido de política que anhelas, pues, por ejemplo, fundarlo, o que tal vez ya estás representando en tu país un partido de política. Es exactamente igual como, por ejemplo, que tú vas a estudiar para abogado, doctor, licenciado, economista, ingeniero, etcétera, y vas a una universidad. Entonces allí usted va a tener ese conocer especial y obviamente va a seguir sus años de estudio. A la vez, algún día se va a graduar y por ende va, bueno, en el común recién a ponerse un lugar para su profesión, ¿no es cierto? Pero a su vez, desde antes puede combinar, como ya hemos visto en otros temas, universidad con lo que es ya directamente la práctica de su vocación y generar dinero, lógico. Pero a su vez ya la profesión que usted se pone particular, ¿no es cierto?, es su profesión. Y ya es muy particular, independiente a la universidad que usted ha asistido. Pero igual puede ir de visita cuando quiera a la universidad. Exactamente parabólico, igual en parte son estos universitarios de suprapropolítica samariana. Entonces, obviamente, usted va libremente, si es que anhela, a fundar, obvio, ese partido de política que quiere para servir a la conciencia de la humanidad. Y eso está correctísimo. Y normalmente puede usted seguir estudiando en estos universitarios, seguir preparándose, seguir representando los mismos, y a su vez
seguir representando a la vez el partido de política que ha fundado. Entonces lo va combinando sabia e inteligentemente y así se va desenvolviendo en la vida misma, en un perfecto equilibrio. Y sigue llegando a estos universitarios que son vitalicios a seguir preparándose y preparándonos en lo que es la poliética, suprapropoliética samariana. Cuando ya uno entendió esto que estamos viendo aquí, estimados, estimadas, entonces tiene ya una claridad conceptual de todo lo que estamos viendo, haciendo dentro de la gnosis samariana en cuanto a estos universitarios, y no se enreda ni busca enredar a las demás personas porque tiene el mapa claro, exacto. Ahora, si algunas personas, por ejemplo, tal vez por emocionalismos, quieren hacer partidos de política dentro de las instituciones gnósticas, ya un partido oficial, entonces obviamente eso va a llevarles al estrellato, a estrellarse aquellos que así quieran hacerlo. Ya veis, por ejemplo, en los diferentes países las situaciones que se dan cuando ciertos presidentes de repúblicas y de sus partidos, que tienen sus partidos y han ganado como presidentes de repúblicas, obran negativamente y cometen errores. Y esos errores, obviamente, toda la sociedad, que son millones de habitantes, donde se diese eso, entonces lógicamente que se van contra quién, directamente contra esa persona, y por ende también chocan con el partido de política que tiene. Obviamente se hace sentir todo aquello. Y a su vez, si la cosa es más fuerte, imagínate tantos países que se da un montón de situaciones, entonces hay derrocares de gobiernos y todo ello, por ende se va a quemar también en gran parte, a ver si en la mayoría, ese partido que lo representaba aquella persona. ¿Veis? Entonces imagínense si alguien dentro de la gnosis samariana obra emocionalmente y quiere hacer partidos de política dentro de la misma gnosis, obviamente que se va a estrellar tarde o temprano, porque todas las personas hemos creado el ego, la falsa personalidad y mal manejo de virtudes. Y acuérdese que los dioses diosas, aún sin tener ego, ya siendo perfectos, incluso han pecado, han cometido errores, y de eso nos habla claramente el maestro Samuel Ambeor en sus obras. Estamos hablando ya de dioses que no tienen egos y son cristificados. Entonces imagínense en el caso pues de personas que recién están iniciándose en los estudios y prácticas de la sabiduría universal. Entonces por ello hay que ser cautos, hay que ser precavidos, despiertos de conciencia y tener un sabio manejo de las propias virtudes, ya que con las propias virtudes se puede causar mucho daño también a las demás personas por un mal manejo de virtudes. Entonces unas son, por ejemplo, un maestro, un beor, que recién está iniciando el camino esotérico iniciático, allá en sus primeros años de juventud y antes de eso hasta pubertad, que tenía obviamente el 70% de ego, 30% de conciencia, estaba en sus procesos de despertar, iniciando sus misterios menores. Otra es cuando ya está en sus misterios de fuego, iniciaciones de fuego, muy diferentes cuando ya está en las iniciaciones de luz, y muy diferente es en sus procesos de muerte y resurrección, y muy diferente ahora que está resurrecto físicamente con cuerpo de carne, sangre, hueso, alma y espíritu, está resurrecto física y espiritualmente y nos ayuda en el planeta en misión de éxodo.
tiene un cuerpo físico inmortal de más de 4000 años de edad, un cuerpo egipcio, que lo tenía pues allí guardado como en forma de momia viva. Y otro es cuando los dioses diosas, ya resurrectos, que han hecho la obra de las tres montañas, saben manejar perfectamente sus virtudes y también a su vez mandan leyes perfectas de perfectas, no leyes iniciales. Entonces obviamente esas sí se las cumple en el sentido más completo de la palabra, porque si cumples una ley principiante, ya sea del Dios que sea, y si esa ley es principiante, te estrellas y haces que se estrelle las demás personas por mal manejo, obviamente, de virtudes. Entonces las leyes principiantes de los dioses diosas no hay que obedecerlas, no hay que cumplirlas, porque son principiantes. Esas leyes, estamos hablando de leyes que mandan ya dioses incluso cristificados, pueden ser creadores de planetas, de universos incluso, otros de galaxia, pero pueden enviar alguna ley principiante. Esa no se la cumple, porque es una ley principiante, y eso al cumplirse causaría daño a las demás personas, y al que cumple también le haría que se genere karmas duros a pagar en esta o en la futura existencia. Entonces por eso no vas a obedecer ello. Pero si están leyes en lo más perfecto y poderoso, y en lo más exaltado, y en lo más perfecto de perfectos, enviadas por los dioses diosas, ya sea un dios creador de planetas, galaxias, universos, o por un maestra espiritual, entonces obviamente que eso hay que cumplirlo. ¿Por qué? Porque al no cumplir igual se estrella y se genera karmas y karmas duros. Pero ya es una ley perfecta en el sentido más completo de la palabra, y sobre ella hay que poner el sentido común, la intuición y el sabio e inteligente manejo de virtudes de la persona y las personas que están obedeciendo ese tipo de ley. Así se orienta mejor, y obviamente las personas que cumplen esas leyes no van a generarse karmas duros ni causar daño a las demás personas en general. Y eso pues tenemos que ir expandiendo a todo, a la parte política, a la parte educativa, a ciertos sistemas también familiares en general. Al hacer así, entonces obviamente nos libramos de cometer un montón de errores y causar daño a las demás personas. Entonces la suprapropoliética samaliana se maneja ayer, hoy, siempre en estos universitarios. Por eso se llaman universitarios de poliética o suprapropoliética samaliana. El maestro Samuel Ambeor es un ser iluminado, y también en esos años de 1970 hasta el año 15 de Acuarios o 1977, obviamente que en México, además de seguir representando la gnosis samaliana en su aspecto ciencia, arte, filosofía mística, sus soles conscientivo e instituciones, el maestro también se desenvolvió en el ámbito de la política oficial, ya que él pertenecía a un partido de México y era uno de los principales de ese partido político. Según él, manda una carta escrita al maestro Garcuchinis y le orienta pues que está iniciando su carrera de político y que está dentro de aquel partido y es plenipotenciario allá en México. Es una persona muy importante dentro de aquel partido que se integró. Hay que seguir investigando más sobre aquello, a ver las personas de México también, compañeros, discípulos, discípulas del maestro Samuel Ambeor, personas que están también en el gnosticismo, que sepan más sobre aquello, pues a compartirlo con la humanidad, porque es muy importante esa información, ya que él, además de ser humanista, ser un hombre, Cristo, Dios, sacerdote, monje, yogi, fakir, lama, avatara, etcétera, pues también es humanista y político, y a su vez también poliético y suprapropoliético.
en el aspecto de política se desarrolló dentro de un partido de política allá en México, aparte de las instituciones gnósticas amalianas que él representaba. Importante entender eso. Y obviamente lo llevaba todo en perfecto equilibrio. También el maestro fue maestro masón. Él asistió a la masonería allá en México en inicios, cuando él recién llega a esas tierras en esos tiempos, o sea, de 1955 y más en adelante. Entonces el maestro entra a la masonería, estuvo un tiempo, comenta allí, pero luego se retiró de la masonería. No se retiró porque representaba las instituciones gnósticas, sino se retiró porque él quiso, pues, hacerlo así. No desarrolló una suficiente habilidad para mantenerse dentro de la masonería. Cuenta que cuando él llegaba, daba los cursos como maestro masón y simplemente ellos se dividían en dos bandos. Unos, pues el maestro iba directamente a los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer transmutatorio, meditaciones de muerte budista para eliminar el ego y obras positivas en lo más exaltado sacrificio por la conciencia y la humanidad, y listo. Vuelta a los otros, pues no querían su autorrealización en parte. Entonces el maestro pues chocaba en ese aspecto con aquellas élites del entonces, con el estudiantado. Entonces se cuenta que por eso se retiró, pero obviamente con mayor desarrollo de habilidades sociales podía mantenerse dentro de la masonería y también seguir representando las sedes que él fundó, la Gnosis amaliana, por el resto de su vida. Ya su maestro, el maestro Viracocha, doctor Arnoldo Kungeler, enseña desarrollarse dentro de varias instituciones, y también el maestro Viracocha fundó sus propias instituciones de la Gnosis Rosacruz. A su vez el maestro Samuel Ambeor en sus años de juventud era discípulo del maestro Viracocha y obviamente alumno del gnosticismo Rosacruz allá en Colombia. A su vez el maestro Viracocha, una habilidad extraordinaria, muchísimas habilidades sociales, y pudo mantenerse en 20 órdenes esotéricas, entre religiones también, y también representar las instituciones que él fundaba, y tenía varios cargos muy especiales dentro de las otras instituciones donde él asistía, y se mantuvo por el resto de la vida en un perfecto equilibrio dentro de la Gnosis Rosacruz y las demás 20 órdenes que él asistió. Entonces allí vemos que un estudiante, por ejemplo, de la Gnosis amaliana, tú puedes asistir a muchas otras más órdenes esotéricas. En el campo de Gnosis Religare también puedes asistir a otras iglesias de la humanidad en general y también mantenerte dentro de la Gnosis amaliana en un perfecto equilibrio. ¿Ve? No nos impide nada la Gnosis amaliana. A su vez también tú puedes fundar iglesias, religiones, órdenes esotéricas y más, aparte particular de la Gnosis amaliana, si eres instructor, instructora o Gnosis Religare, misionero, vicario, vicaria, etc. Y normalmente seguir representando la Gnosis amaliana y las otras órdenes que has fundado en un perfecto equilibrio, tal cual como deja un modelo conscientivo el venerable maestro Viracocha, lejos de dogmas, lejos de fanatismos y lejos de querer estar esclavizándole a la gente con un montón de pretextos de que las traiciones al avatar. Hay que entender que es una traición y que no es una traición. Si tú, por ejemplo, es usted un venerable maestro gnóstico, representa las instituciones de, no sé, Gnosis Religare, por ejemplo, y va y funda otra iglesia en el planeta, aparte de la Gnosis amaliana, usted no le está traicionando para nada al arcángel Samuel Ambeor, más bien él le bendice y le da su poder, gloria, fuerza para que se siga expandiendo en bien de la humanidad. Y a su vez, obviamente seguir representando la iglesia gnóstica que está representando como maestro gnóstico, pero no está esclavo dentro de la Gnosis amaliana.
o no busca con los egos o falsas personalidades esclavizar a las demás personas que se vuelven tal vez discípulos y discípulas de aquella persona que ya es maestro, maestra espiritual, con los pretextos que si se va a otros lugares ya está traicionando al avatar, porque eso es falso, eso es mentira, eso no es traición. Simplemente la persona se está expandiendo. Si una persona, por ejemplo, deja de practicar los 3 factores, pues no quiere autorrealizarse. ¿Quién le va a obligar a que se autorrealice? Si Dios mismo no le obliga. Son decisiones que cada persona tiene. Ahora, si una persona queda fuera de la gnosis samariana, porque así quiso, fuera de las instituciones, y por ejemplo va a otros grupos de logias blancas también, por ejemplo de Gurdjieff, Upensky, Krishnamurti, Blavatsky, etc., y sigue practicando sus 3 factores de la revolución de la conciencia, pues sigue en su avance espiritual iniciático. Se generó ciertos karmas por dejar abandonada la institución que estaba, porque ya se pasa, por ejemplo, a ser miembros activos, pasa bajo juramentos. Ahora, ¿cuál es la clave? Mantente en la institución que estás, porque esto es vitalicio, porque estás haciendo tu autorrealización íntima también para quienes se anhela autorrealizarse, pero además de ello tú puedes asistir a todo lugar que tú quieras. La clave, seguir donde estés practicando los 3 factores y sigue fiel al orden iniciático que estás, a tu colegio iniciático. Y así la persona se mantiene en un perfecto equilibrio. Pero si algún dirigente de la gnosis samariana, por ejemplo, quiere apoderarse, adueñarse de los congregados en gnosis religare o de los estudiantes que llegan a la gnosis suprapropolética o gnosis académica cultural, pues esa persona obviamente está obrando con egos de orgullo, egos de esclavizar gente, egos de dictaduras, egos de comunismo, y quiere apoderarse, adueñarse de la gente, a incluso hacerlos esclavos sutiles. La gente pues no es ganado, simplemente son personas que son libres de estar donde quieran, y les ponen un montón de miedos que incluso si te vas a otra sede gnóstica samariana de los mismos discípulos del maestro Samael Beor, que ya dice que está a la vez pecando, traicionando a la sede que está. ¿Qué traición va a existir allí si simplemente está asistiendo a otra sede de la misma gnosis samariana, de la misma élite? Entonces obviamente esos fanatismos, esos dogmas se desbaratan ante la realidad de la real gnosis que nos enseña el venerable maestro Samael Beor. Él mismo, siendo representante de la gnosis samariana, como vemos, estuvo en la masonería, a su vez asiste a un partido de política y astralmente pertenece a muchísimas órdenes de las logias blancas, como es la Orden del Dragón Amarillo, la Orden del Tíbet y muchas otras más, mientras es también parte de la gnosis samariana. La gnosis no te prohíbe nada, sino simplemente te concientiza. Si vas a otros lugares, obviamente lleva ese emblema de los 3 factores de la revolución de la conciencia y compártelo para que las personas también puedan autorrealizarse. El mismo maestro, por ahí hay otros dogmas que personas quieren prohibir a los estudiantes de la gnosis samariana que estudien libros de otros maestros, maestras espirituales. Eso es puro fanatismo y dogma de ciertos egos de dirigentes de la gnosis samariana, con excepciones, pues lógicamente. Excepciones a las personas que ya eliminan esos egos y que hacen que las personas fluyan libremente. Por ejemplo, tú puedes estudiar todas las obras de la sabiduría universal de todos los venerables maestros, maestras de las logias blancas gnósticos. Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Calixuán, Godín, Utantor, los dioses del fuego, tierra, agua, aire, éter, Sanat-Kumara, Kotumi, Moria, Blavatsky, Kotumi, Gurdjieff, Upensky, Dalai Lama, Shivananda, y de todos los maestros gnósticos también de la gnosis samariana, como es el maestro Tawil, Aarón, Sardi, Lusalva, Minerva, Hishin, el maestro Arguchinis, Rabolú, Litelantes, Huayn Khan, Tawa Manu, Tayo y todos los demás iniciados y iniciadas que tienen libros escritos. ¿Quién te va a prohibir eso? Y si algún dirigente de la gnosis samariana quiere prohibirte eso, obviamente esa persona busca manipularte, busca esclavizarte, busca
con ciertos egos de dictadura y comunismo, mal programar los cerebros de las personas para que actúen de acuerdo a las conveniencias que quiere el ego, la falsa personalidad, mal manejo de virtudes de aquel dirigente de la gnosis samariana. Tú eres libre, tú puedes estudiar lo que quieras. El mismo maestro Samuel Ambeor estudia las obras de Gurdjieff. Allí, por ejemplo, has escuchado que nos da acerca del órgano condartiguador, acerca de una comitiva sagrada que llegó al planeta, el ángel Sakaki, y que nos pusieron el órgano condartiguador y todo aquello. Lógicamente, eso está escrito en los libros de Gurdjieff. Allí, en Relatos de Bela, su nieto, está toda la información expandida. El maestro Samuel Ambeor va, estudia aquellos libros, hace sus meditaciones, comprueba que es real, verdadero, y lo plasma también en síntesis en sus libros. Pero quieres conocer más sobre el tema, estudia pues las obras del maestro gnóstico Gurdjieff de la gnosis samariana, ya que gnosis es saber, conocer, tener inteligencia. Y donde haya un átomo de aquello, eso se llama gnosis, genosis. Escuchas, por ejemplo, acerca de San Benona y del arcángel Hariton, que son los que fueron perfeccionando las naves para viajes extraterrestres. Eso está en el libro de la Relatos de Bel a su nieto, de Gurdjieff. Entonces el maestro Samuel Ambeor, claro, él mismo enseña que él se estudió toda la biblioteca rosacrucista, teosofiana y de todos los autores. Lo estudió, obviamente, y también nos trae la gnosis samariana y la síntesis de todos aquellos saberes. Obvio. A su vez, has escuchado de la observación, la autoobservación, el recuerdo de sí, los 7 niveles de hombres. Eso lo tienes en los libros de Upensky, discípulo de Gurdjieff, que son antes del maestro Samuel Ambeor. Entonces, obviamente, el maestro Samuel Ambeor va y estudia también las obras de Upensky, él se las estudia. De hecho, también dice en mi libro de cabecera, es las 1001 noches, unos cuentos extraordinarios, leyendas y también verdades que estudiaba también el maestro aquello. Entonces el maestro estudia los libros de Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes, Sigmund Freud, Upensky, Krishnamurti, todo ello, no se priva. Entonces imagínense que otra persona de la gnosis samariana quiera impedir que estudies todos esos libros. Si el mismo maestro Samuel Ambeor, la humana persona, va y los estudia y saca información impresionante. Por ejemplo, veis que tienes, por ejemplo, en Gnosis Religare, ciertos ritos especiales ya dentro de segundas cámaras. ¿De dónde sale eso? Estúdiate el libro egipcio de los muertos, ahí están todos los rituales, lógicamente. O estúdiate el libro de la ley de Aleister Crowell, maestro del venerable maestro Viracocha, doctor Arnoldo Krumheller. Entonces él también recibió el libro de la ley y obviamente haya estudiado y haya revisado el libro egipcio de los muertos. El maestro Samuel Ambeor también estudia aquellas obras esoteristas trascendentales y plasma en una élite superior ciertos rituales para élites superiores. Pero eso sale del libro egipcio de los muertos y está a disposición ese libro de la humanidad. Quien quiera puede ir y leer, ahí están todas esas informaciones, porque es patrimonio de la humanidad, de la conciencia, ese libro, o sea, no tiene un dueño. Entonces, por ejemplo, el maestro Ambeor estaba dentro de Rosacrucismo y obviamente aprendió también allí ciertos ritos, por ejemplo, de misa gnóstica, Gnosis Religare ya, y también lo plasma dentro de la gnosis samariana. Entonces veis que el mismo maestro estudia de otras sedes gnósticas, estudia de libros de otros maestros de la gnosis universal y también plasma en sus escritos cierta sabiduría de aquellos libros. ¿Veis? Eso también él lo enseña en ciertos escritos, dice el maestro Viracocha, enseña textualmente esto y comienza a dar textualmente. Y eso hay que comprenderlo porque es parte de dejar el dogma, el fanatismo, la mitomanía
y ir eliminando falsas personalidades y egos, de esclavizar gente sutilmente, de manipularle a las personas o de meterle un montón de miedos que si te vas hacia otra sede gnóstica ya te vas para el infierno. Eso es falso, eso es ego de la gente que quiere manipularte, tal vez por cuestiones de dinero, cuestiones económicas, porque si no llevarías dineros a otras sedes. Así tú puedes ir por donde quieras, tú puedes ir para los cielos, la tierra, para los infiernos, tú puedes ir a visitar a los demonios, demonios del Averno, o que físicamente existan, o puedes ir también a visitar a los dioses y diosas en los mundos superiores de conciencia. Anda siempre protegido en el nombre de Cristo y Dios. Y puedes estudiar tú el libro que tú quieras y asistir a la sede esotérica que tú quieras, ya sea de logias blancas, de logias negras, ya sea de lo que usted quiera, porque usted es libre. Si Dios no le prohíbe eso, imagínese quiénes son personas para que estén prohibiendo aquello. Ahora sepa que existen leyes de causa y efecto, acción y consecuencia, leyes de karma y dharma. Obviamente, si toma la sabiduría y la emplea para lo negativo, se va a generar muchísimo karma. Si toma la sabiduría y lo emplea para lo positivo, se va a generar mucho dharma. El mismo maestro Samuel Ambeor tenía amigos, magos negros, magas negras, demonios del Averno, que físicamente tenían cuerpo físico. Y el maestro compartía con ellos, por ejemplo, uno de sus amigazos, que lo sacó para la senda de Dios, o sea, que lo puso, corregimos ahí, que lo puso en la senda de Dios y lo sacó de los mundos infiernos, es el famoso Belzebú. Entonces lo saca del abismo hacia la senda de Dios, y obviamente es un maestro gnóstico de las logias blancas. Otro es Astarot, que era un dios antes poderoso, se cae espiritualmente, se vuelve un demoniazo, luego se hace amigo del arcángel Samuel Ambeor y él enseña el camino de la redención y vuelve a la luz. Otro amigo de él es Andramelech, que se encontraba en el mundo físico tridimensional, el otro llegaba astralmente y el maestro lo atendía físicamente él. Y Andramelech llegaba astralmente, cuenta que hacía una sombra terrible en todo el entorno donde llegaba, la casa y los alrededores. Ahí está esos misterios de Santa María, que ella también era una maestra de las logias blancas, que en un principio el maestro creyó que era una demonia, pero luego se da cuenta que su padre espiritual le mandó a los mismos mundos infiernos a que aprenda magia. Y luego la contacta a Santa María y le invita a darse una vuelta por los mundos superiores de conciencia. Y le puso ante su padre espiritual y se dio cuenta que era una maestra de las logias blancas, que sabía desenvolverse entre ángeles y demonios, lejos de dogmas y fanatismos, sin pecar. Ella nunca pecaba, no infringía las leyes. Tienes el caso de los bonzos, son maestros de las logias blancas, y ello corrige la avatara, porque antes se equivoca y piensa que también son de la logia anticrística, luego rectifica y enseña que son de las logias blancas de Dios. A su vez, los dukpas y son magos negros, porque siguen el camino de las logias anticrísticas. Y eso es muy importante irlo entendiendo uno. Entonces, la gnosis no te limita absolutamente a nada, pero sí te da conjuros para que te protejas, obviamente, y nos enseña claramente los principios para lograr nosotros nuestra autorrealización íntima. La gnosis no le va a prohibir a ninguna persona que tenga dinero, prosperidad, salud, amor, porque eso es parte de lo que la energía universal quiere para toda persona de cuna urna. Si se ve cosas negativas es a causa de los egos, los karmas, falsas personalidades, y obviamente los karmas que se ha generado a causa del ego en esta y en otras vidas. Bien, vamos a escuchar un capítulo del maestro Samuel Ambeor del libro El Cristo Social de la Poliética Samariana, el capítulo acerca de el dinero. Capítulo 20. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, todo depende del uso que hagamos de él. Si lo usamos para el bien, es bueno; si lo usamos para el mal, es malo. No podemos negar que hoy por hoy, debido a la barbarie humana, el dinero resulta ser de hecho un factor básico en la vida práctica. Lo grave no está en conseguir dinero, lo grave está en la codicia. La humanidad
humanidad actual es tremendamente codiciosa. Las gentes dependen del dinero para su propia felicidad. Quieren dinero y más dinero, no se contentan con pan, abrigo y refugio, quieren más dinero del que se necesita para tener pan, abrigo y refugio. Conocemos en el sistema capitalista individuos que tienen más de 1000 casas que les producen jugosas entradas mensuales. Y además tienen haciendas y carros último modelo para transportarse. Esa clase de sujetos no necesitan 1000 casas para vivir en ellas, tampoco necesitan muchas tierras para cultivar los alimentos. Ni mucho menos pueden necesitar 30 o 40 coches de lujo para transportarse de un lugar a otro. Realmente esta clase de individuos ha perdido su tiempo, miserablemente dedicando todos sus esfuerzos a conseguir todas esas cosas inútiles. Ciertamente esos individuos son ociosos, vagabundos de la mente, fantásticos soñadores utopistas. Los gobiernos no deben ciertamente acabar con la libre iniciativa de los pueblos y de los individuos, pero sí deben establecer muy fuertes gravámenes para esos grandes capitales. Esa clase de poderosos debe pagar los más grandes impuestos, para beneficio de las obras públicas, educación, higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Además de la cuestión del reparto mensual de las utilidades sobre el capital entre los trabajadores, es claro que el capital viene a quedar en manos de los trabajadores. El capital debe ser de quien lo trabaja. Los trabajadores trabajan el capital. Necesitamos dinero, eso es obvio, pero cuando el dinero se convierte en una necesidad psicológica, cuando lo utilizamos con otros propósitos diversos de los que tienen en sí mismo, cuando dependemos de él para conseguir fama, prestigio, posición social, entonces el dinero asume ante la mente una importancia que no tiene, una importancia tremendamente exagerada y desproporcionada. De aquí se origina la lucha y los tremendos problemas por poseerlo. Débese distinguir las necesidades fundamentales de las necesidades psicológicas. Pan, abrigo y refugio son necesidades vitales fundamentales, eso es obvio. Posición social, grandes casinos, mesas de juego, últimas modas, lujos, rodajes, etcétera, etcétera, eso no se necesita, eso es absurdo. En el fondo de toda esta cuestión lo que el ego quiere es satisfacción, goza sintiéndose satisfecho. El yo busca satisfacción, quiere satisfacción y es apenas normal que busque aquellas sensaciones que pueden darle una anhelada satisfacción. El ego quiere sensaciones de riqueza, buenos banquetes, sensaciones de poderío, lujo y vanidad, todo esto con el único propósito de sentirse satisfecho. Nosotros debemos comprender muy a fondo la naturaleza de la sensación y de la satisfacción, si es que realmente anhelamos la disolución del yo. La sensación y la satisfacción son trabas de la mente. Debemos libertar la mente de esas trabas, y eso solo es posible por medio de la comprensión. Es urgente empezar por comprender en forma íntegra aquellas sensaciones y satisfacciones más familiares. Es necesario establecer allí, precisamente allí, el cimiento adecuado y preciso para la comprensión. Necesitamos auto-observarnos, tener conciencia de nuestras propias sensaciones y satisfacciones personales. Bien, allí tenemos este capítulo acerca del dinero. Importante, acordaos que la divinidad, la energía universal, te pone en planetas como estos para que uno aprenda a ser hábil, para que uno aprenda a generarse dinero de una manera justa, de una manera honrada y con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, y desarrollando todo ese tipo de habilidades sociales, habilidades económicas, aplicando esa gnosis financiera, esa gnosis matemática, esa gnosis de marketing, esa gnosis de ventas, etc. Si quieres tener mayor prosperidad económica. La gnosis no te impide que sea millonario, pero sí te orienta que hables del primer millón ya dado. O sea que usted ya generó $1.000.000, pero no lo tiene abarrotado allí, acumulado, sino ya lo dio en obras positivas a la conciencia de la humanidad. Eso obviamente le revienta a la codicia, porque la codicia no entiende de ello. La codicia lo que busca es almacenar, guardar y todo aquello, y no importa que se le dañen esos billetes o incluso esas monedas, que luego no le sirva.
Mejor haz una transacción a guardarte esos dineros en los cielos. Tú puedes guardar mucha riqueza en los cielos y que te lo cuiden los dioses, diosas y la ley divina. Pero esa transacción tienes que irlo haciendo en vida. Esa transacción consiste en que ese producto del esfuerzo, el sacrificio, esa prosperidad y ese dharma que está concentrado en billetes, en monedas y en riquezas físicas, sepas canjearlo a dharma para no revolcarse entre el lodo de la riqueza, menos entre el lodo de la pobreza. ¿Cómo se canjea? Haciendo buenas obras por la humanidad. Al hacer buenas obras por la humanidad, entonces transaccionaste a una moneda cósmica que se llama moneda dármica y te la guardan en los cielos los dioses, diosas. Y de allí ella te irradia más salud, más dinero, más amor, prosperidad físico-conscientiva a este mundo físico, para esta y para la futura existencia. Entonces lo que pasa es que la codicia impide que las personas se haga esa transacción a esta moneda que estamos hablando, y las personas se van sin ese capital cósmico de Dharma. Y a su vez hay personas que tienen mucha riqueza pero no tienen salud o les falta prosperidad en el amor. A su vez, ¿por qué? Porque obviamente no tienen Dharma en los mundos superiores de conciencia y no saben generar más Dharma. Tú puedes generar varios tipos de Dharmas. Por ejemplo, sale usted a trabajar hoy se generó un grado de Dharma, porque fue a hacer una buena obra. Claro, le paga también el jefe, pero le paga la ley divina con cierto grado de Dharma. Ahora usted puede, además de eso, hacer buenas obras de caridad por las demás personas. Con el dinero que ganó, compra, por ejemplo, alimentos o ropa y regala a otras personas. Se gana otro tipo de Dharma, más superior. Pero puede ganarse un archidharma haciendo sacrificio por la conciencia de la humanidad. Puede compartir esta información con la humanidad en general y todas las obras de la sabiduría universal en sí. De una religión, comparte esas obras de sabiduría, esa gnosis, con la humanidad. Está en centros culturales o de ciencia, arte, filosofía mística, comparte eso con la humanidad. Allí se genera un archidharma. Ese archidharma obviamente le sirve para pagar karmas y hasta algunos karmas duros de otras vidas. Los karmas duros obviamente con eliminación de los egos y otros ritos especiales para levantar aquello, pero se puede también, ciertos karmas duros iniciales. Entonces, usted puede desarrollarse en el campo de los negocios, porque Dios, la divinidad o lo que usted tenga fe, para eso mismo también le pone en este mundo físico tridimensional, o que se desarrolle dentro de un empleo y sea útil a la sociedad, pero que no robe ni se deje robar, porque eso ya tiene que ver con el ego y la infracción de ese séptimo mandamiento de la ley divina. Por ejemplo, si usted tiene una empresa o microempresa o está iniciándose en un negocio y va a contratar empleados, de algo tan positivo puede caer en robo y hurto a sus propios empleados, y eso es uno de los peores castigos que le marca karma, porque está robando, hurtando a la propia persona o personas que le están ayudando para que tenga un mejor estilo de vida. Cuando uno entiende esto que vimos acá de la sabia repartición de las utilidades, va eliminando egos de robo, hurto y falsas personalidades de lo mismo. Hay que comprender que si una persona tiene su capital, eso es positivo, eso es bendecido por la energía universal. Ahí está su dharma, su energía incluso sexual, emocional, intelectual, y su dharma también de otras vidas. Pero la persona es dueña de la casa o de la fábrica y de la maquinaria que tiene allá. Pero ¿quién le produce las utilidades mes tras mes? Son todos los 100, los 200, el 1 o 10 empleados que tiene allí. Y el dueño de eso también es otro empleado más, obviamente, otro obrero. Entonces las utilidades que salen mes tras mes no es únicamente del dueño.
La codicia quiere zamparse, quiere llevarse todo eso. Entonces allí claro que puede hacerse rico, pero está siendo un rico burgués inconsciente, anticrístico. Mejor puede entrar usted a ser un rico burgués consciente, crístico. ¿Cómo se hace eso? Sin robarle a los propios empleados. Entonces, por ejemplo, saque cuenta en este mes cuánto generó de utilidades, aparte del pago de sueldos a la gente, aparte de la logística de maquinarias y de todo ello, aparte de ciertos arreglos que haga al local o la fábrica. Le ha quedado $1,000 de utilidad. Aparte ya usted se pagó su sueldo también y a los empleados que tuvo y todas las de ley. En las de ley pues le dicen por allí que le dé una migaja de utilidades a los obreros. Unos un 10%, otros un 5, un 3, un 1 en algunos países. O ni siquiera han puesto ese tipo de ley. Bueno, ya cumple con todo eso, le quedó $1,000 de utilidad. Esos $1,000 ¿a quién le pertenecen? Y si es $1,000,000, igual. Si es $100,000, igual. Si es $10,000, igual. ¿Eso a quién le pertenece? La codicia del falso burgués, del dueño, diría esto es mío, todo. Eso es robarle a sus propios empleados o empleadas. Peor si les está haciendo trabajar a sus hijos o la pareja sin pagarle sueldo y sin darle las utilidades. Le está robando a su propia genética, a su propia sangre. Y eso le cae terribles castigos porque tiene que ver con ciertos grados de traición a la conciencia de la humanidad. ¿Y quién es el que roba? La codicia que ha creado en el interior. Entonces esa codicia le hace generarse terribles desgracias. ¿Qué es lo justo? Si tiene los $1,000 de utilidades, esos $1,000 hay un marketing que hemos de ver en otros temas de repartición de aquello. Un mes, por ejemplo, va el 40% de esas utilidades para el cabeza dármica, dueño de la infraestructura y la logística. Se lo merece porque es el cabeza dármico, tiene dharma de otras vidas, tiene su premio allí. Y el 60% va para todos los empleados, los demás empleados, repartido en partes iguales, a excepción obviamente de los empleados que recién entraron ese mes. Ellos recibirán un tanto por ciento, pero los demás ya antiguos reciben todos en parte iguales esos $600. Y así mes tras mes, ayer, hoy, siempre. Ahora hay otros meses que recibe la cabeza dármica un 20%, o sea, recibiría $200. Y los 800 va repartido para todos los demás. Si es $1,000,000, pues igual. Recibiría la cabeza dármica $200,000 y los $800,000 repartido entre todos los empleados, tal cual como hemos visto. En otros meses se obra de la siguiente manera: el 100% de utilidades, el $1,000,000 de utilidades, ya aparte sacado logística, arreglos de maquinarias, arreglos de local y todo ello, pagados sueldos, pagados los básicos, vacaciones y todas las de ley a la gente, ha quedado $1,000,000 de utilidades. Ese $1,000,000 de utilidades se reparte en parte iguales entre todos los obreros, incluido el dueño. Hay otros meses que recibe vuelta la cabeza dármica, que es dueño de la infraestructura y la logística, un 30% y los demás un 70%. Y así un marketing especial para el año. Al hacer esto, la codicia se muere de la persona que está obrando así, pues claro, pero está enriqueciéndose en ciertas personalidades siquiera de caridad, de obras positivas por las demás personas. Y si sabe eliminar el ego, qué mejor. Si elimina el ego, pues lógicamente va a aflorar con virtudes de caridad. Al obrar así usted mes tras mes y por el resto de la vida, si es diestro y hábil en el mundo de los negocios y tiene mucho dharma, le va a llegar mayor riqueza, mayor prosperidad, mucho más dinero a usted, porque se está haciendo un rico burgués consciente, porque obra justamente con los empleados, con las personas que le están ayudando para que eso surja, y usted también les ayuda a ellos. Entonces dése cuenta cuánto de dinero
posiblemente ha robado ya a sus empleados o empleadas en unos 10, 15, 20 años o un año que ya tiene su fábrica, su empresa. Eso desde un almacén, desde una tienda, desde un parque industrial. Entonces imagínense que en algunos países ponen la falsa burguesía, dale solo una migaja de las utilidades a los empleados, y bajo leyes está avalado que le roben a la gente, a los obreros. Obviamente eso es inconsciente, eso es anticrístico. En ese caso, las personas, por ejemplo, imagínate, alguien tiene un negocio, por ejemplo, de restaurante, tiene un empleado. A ese un empleado, bueno, puede darle un 10% de las utilidades que va generando, porque ese negocio es principiante, pero desde allí ya tiene que enseñarle a darle un tanto por ciento. Puede ser un 10, puede ser un 7, un 4, un 5, un 1%, mes tras mes. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona ya cobró su sueldo, cobra todas las demás de ley que está, y es un negocio principiante. Entonces dele un 1% de las utilidades que ganó ese mes. Si en ese mes ganó $100, estamos hablando ya de su pago de sueldo también y de todo lo que ha generado, le quedó $100 de utilidad del negocio. Entonces de allí saque pues un 1% y dele a su empleado. Y el resto, claro, tiene que seguir pues incrementando en la riqueza y prosperidad para que eso se haga poderoso. Pero ya negocios más prósperos, que tengan 2 empleados, que tengan 3, en un inicio, y que son negocios principiantes, y que el dueño, por ejemplo, no tiene ni su carro propio, o no tiene ni su casa propia, pues lógicamente podrá darle un 3% de las utilidades que ganó. Claro, pero eso es mes tras mes. Entonces tiene que explicarles, bueno, ya han ganado sus sueldos, ya se les ha pagado las de ley y todo aquello, pero acá hay unas utilidades que ustedes van a recibir desde el estatus que están. Y les da de esos $200 que gane de utilidades, un 3% repartido en partes iguales. ¿Para qué va a hacer esto? No importa que les llegue centavos. Va a crear hábitos dentro de usted de ser un burgués conscientivo crístico. Va a crear reales hábitos de ser un real rico conscientivo, un real millonario conscientivo a potencia. Entonces, si esto lo va haciendo desde allí, porque está relacionado en el campo de los negocios, ventas, etcétera, y tiene personal, y no le roba, no le hurta, sino hace lo justo, ¿qué va a pasar? Cuando usted llegue a ganarse 1 millón de utilidades, va a ser exactamente igual. La ley, por ejemplo, en ciertos países principiantes, le va a decir, de ese millón, da solo un 10%. Usted a su conciencia sabe que tiene que dar un 100% repartido en partes iguales a todos los obreros, de acuerdo a ciertos detalles como vimos. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Toma el $1.000.000 y dice, ¿cuántos somos? Somos 100, listo, en partes iguales para todos. Y otro mes ya vimos, pues, con ciertas variantes. Hay un marketing especial para el año. Y si eso no le dicen bajo la ley principiante que han puesto en su país, no importa, usted cumpla las leyes superiores del espíritu para que se gane mucho más dharma y realmente su riqueza sea digna en el sentido más completo de la palabra. Y ahora más de ello, obviamente, eso le va a generar mucho más riqueza para usted. ¿Qué está haciendo con su riqueza? Esa riqueza tiene que saber, ya tiene su casa, tiene su mansión, tiene sus carros, tiene su helicóptero, tiene dinero también ahorrado para el resto de su vida, para comer, para vestido, para ropa y un techo para vivir. ¿Qué tiene que hacer el resto de dinero? Fusionarlo a moneda dármica. ¿Y cómo funciona a moneda dármica? Póngase una fundación de obra social, de caridad, o ayude a otras fundaciones de obra social. Entonces esos dineros que tiene allí los funde en obra social y se canjea dharma, que lo guardan los dioses diosas en los cielos, y de allí le irradian más salud, más dinero, más amor, prosperidad físico-conscientiva. Y cuando deja el cuerpo físico no hay problema, usted ya canjeó la mayor parte de esa riqueza a moneda dármica.
le harán un juicio después de la muerte de 3 días y vendrá con mucho más dharma para la siguiente vida, y de cuna a urna tendrá más prosperidad, porque son leyes cósmicas que jamás fallan. ¿Ve? Entonces, obviamente, si tú quieres vivir únicamente con lo necesario, y todos primero tenemos que entender que necesitamos lo necesario para vivir. ¿Qué es lo necesario? Tu techo para vivir, tu ropa, salud, alimentación para todos los días. Si eso tenemos, pues somos las personas más felices. Ahora, si de eso usted puede desenvolverse a más triunfos, a riqueza, a prosperidad, con un dinero blanco real, pues obviamente Dios le está bendiciendo todas esas habilidades sociales y puede desenvolverse en todo ello. Entonces, por ejemplo, ve ahí los casos del dios Osiris, Ra, Isis, Horus, dioses millonarios en el aspecto económico, políticos también, dirigentes de pueblos. Ve a Odín o Tantor, dirigentes de naciones. Ve a Quetzalcóatl, Manco Cápac, Cahuilchuanga. Entonces, el modelo de dioses, diosas y de vida ha de tener para su estatus de vida. Usted puede vivir con mucha prosperidad de cuna a urna, y para dedicarse a la parte espiritual no necesita votar y abandonar todo aquello. Ya el día que la persona muere y deja el cuerpo, ya queda todo allá, pero sepa antes transaccionarlo a moneda dármica. ¿Ven? Y así usted puede tener salud, dinero, amor, prosperidad físico-cognitiva, desarrollarse en la empresa, en los negocios, en las ventas o dentro de su propio empleo, ser útil a la sociedad con su profesión y también llevar una vida equilibrada entre lo material y espiritual, y desarrollarse espiritualmente y llegar incluso a estatus de Dios, diosa. La sabiduría no nos prohíbe aquello. Ahora, en el caso de algunos maestros que no han tenido dinero, no han tenido casa propia ni tierras propias, no es porque Dios quiera ponerles en esas desgracias, es a causa de que han creado sus 7 cabezas de legión, 10.000 egos, 3 furias, 12 demonios más, que les ha aprisionado, un 97% de conciencia también, como a toda la humanidad, pero han cometido terribles pecados en otras vidas, se han dedicado al trago, a la borrachera, a los burdeles, las matanzas, los degeneros, y se han generado terribles karmas duros. Consecuencia, aquellos maestros espirituales que han sido bautizados caídos, nacen en otra vida y les falta de todo, de cuna y tal vez hasta urna, porque la ley divina les está cobrando a esos egos de ellos el karma de otras vidas, el castigo. Ley es ley, la ley se cumple. Entonces usted jamás va a ponerse ese molde de vida, porque se va a estrellar, pues. No ve que está siguiendo al ego, la falsa personalidad y mal manejo tal vez de virtudes de aquel maestro, maestra espiritual. Eso no sirve, ese tipo de molde para su vida. ¿Por qué? Porque va a terminar tal cual, pues. Y porque está siguiendo una doctrina del ego de ese maestro, de la falsa personalidad de esa persona. Ahora, si ya elimina el ego, pues tiene que seguir, ya se acabó el karma, pero hay ciertos pecados del alma por mal manejo de virtudes. Entonces aquella persona tiene que pagar todos los karmas y después tiene que aprender a generarse dharma para que tenga más salud, amor, dinero, prosperidad físico-cognitiva de cuna a urna. O sea, es un proceso. Entonces usted tome el molde de los ejemplos, tome como molde o el ejemplo de los dioses, diosas más exaltados, un Jehová, por ejemplo, Vishnu, Brahma, Shiva, Krishna, creadores de universos. Un Krishna que se hizo 16.108 palacios para cada una de sus esposas. Y aparte de eso, en la ciudad de Dwarka hizo en total unos 900.000 palacios, y todos recubiertos con oro, plata, diamante, etc. Entonces ese tipo de modelo de vida puede tener para usted si así lo quiere, pero comprender que para vivir necesita ¿qué? Salud, dinero, amor, prosperidad físico-cognitiva, necesita su vestido, su alimentación, su techo para vivir, salud por el resto de la vida, y es la persona más feliz. Pero si puede desarrollarse más y obviamente toda esa prosperidad también ayudar a las otras personas canjeando una moneda dármica, pues hacerlo. ¿Quién le va a impedir aquello? Y si alguien le quiere impedir eso, es el ego, la falsa personalidad de tal o quien maestro espiritual, o su mal manejo de virtudes. Entonces eso no va a obedecer, pues, sino más bien usted respeta ese estado conscientivo de esa persona, pero no se mal programa
de ello. Bien, estimados, si hay preguntas sobre el tema, adelante. Vamos a hacer una rotación también de soles conscientivos de la gnosis samariana. Bien, tenemos unos 9 soles de la suprapropoliética. De UNIT Patria Las Reni, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos Patria, Latinoamérica, Mesoamérica, Planeta, la capital matriz de la gnosis suprapropoliética, en la instrucción solar de la resurrección, compartiendo la resurrección física del maestro Samuel Ambeor, pues emergen 9 soles conscientivos en total de suprapropoliética. Entre ellos tenemos Liber, que son los universitarios superiores de poliética conscientiva samariana. Dentro de estos universitarios está incluido el periódico Siriorx. Ya vamos ahí a esa pregunta que emerge. Y vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué sería mejor, clase media o rico? Bien, primeramente hay que desprogramarse de lo que nos han programado mismos egos de maestros espirituales, maestras, incluso algunos que ya son dioses, diosas de los mundos nirvánicos, con excepciones, porque hay seres que sí han programado a lo real. Entonces, primeramente hay que hacer una limpieza de los centros energéticos y comprender que Dios ama el dinero, ama la riqueza, ama la prosperidad, ama la abundancia. La energía universal, o llamado también Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, cristos, humanidades, es creador con sus hijos los dioses, diosas, de millones de universos. Cada universo, en la creación hay más de 100.000 millones de universos. Cada universo tiene más de 100.000 galaxias y cada galaxia tiene más de 100.000 millones de planetas y soles, todos ellos habitados en sus mundos ya físicos, en sus mundos infiernos y en sus mundos superiores, a excepción de ciertas lunas que ya dieron sus razas. Entonces hay que sacarnos ese falso Dios que le han instalado y que se va a instalar un real Dios. Y ahora de sus hijos los dioses, diosas, a ver qué tipo de instalación tiene. Por ejemplo, si está siguiendo a un Dios, pero aquel Dios le está impidiendo que tenga riqueza, salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, tiene que ver si los mandatos que él dio, quién receptó esos mandatos y si los receptó con ego o con la conciencia real o con mal manejo de virtudes y lo escribió allí. Si lo ha receptado con el ego, la falsa personalidad, pues imagínense, aquel discípulo se generó karmas allí y usted está siguiendo algo falso. Más el Dios que sigue quiere que tenga salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva de cuna urna. Pero si en la religión que fue le dicen que tener dinero es pecado, allí hay un problema psicológico, una fobia. Y están poniendo odio en contra de lo que Dios ama, el dinero. Dios ama la materia, si no ya hubiese explotado absolutamente todo esto y hubiese hecho pedazos todo el dinero existente en este planeta, por ejemplo. A su vez, Dios ama los edificios, las casas, las construcciones que existen en las diferentes ciudades, porque Él mismo nos ha dado esa inteligencia, ese saber conocer y esa fuerza para que se haga aquello, y es parte de algo positivo. Dios ama esos carros, esos aviones, esos tractores y todo aquello, porque Él mismo ha dado esa inteligencia para que se haga en bien de la humanidad. Ahora que hay métodos más sofisticados ya de manejo de energía solar para dejar el petróleo, lógicamente, pero eso será en su tiempo y momento, de acuerdo a un avance conscientivo. Pero lo que tenemos nos sirve y no hay para qué acabarlo, botarlo, destruirlo. Mejor es perfeccionarlo.
Dios, ¿por qué ama el dinero? Porque, por ejemplo, ahí tenemos un árbol muy especial que es el árbol de papel. Lo que tenemos allí atrás, ese cáñamo ahí, es un árbol de papel. O sea, emerge de un árbol de papel. ¿El papel de dónde viene? De los árboles. Eso lo trituran totalmente, hacen una masa especial y de eso después sale el papel. Y el papel, obviamente, lo diseñan chévere y no sale el papel moneda. Pero ¿de dónde viene su materia prima? De los árboles, de la semilla. ¿Quién hizo la semilla? La energía universal con sus hijos los dioses. Entonces Dios ama pues esa semilla, ese árbol y por ende ese papel, que es un producto emergido de esa semilla. Dios no odia aquello. A su vez la moneda exactamente igual. Antes de ser moneda fue, y es un mineral que estaba en la tierra, pero eso ya alquimizado, salen esas monedas preciosas, pues imagínense. Entonces Dios, ¿por qué va a odiar eso? ¿Quién odia? El ego, la falsa personalidad. Las huestes anticrísticas han hecho un falso sistema de ideas en contra del dinero, en contra de la riqueza, en contra de la prosperidad. Y ese mal programa inyectan dentro de los reales sistemas religiosos, políticos, educativos, sociales, económicos. Y mal programan a los mismos dirigentes de todo ello, con excepciones, que no se deja programar. A su vez, los otros con su ego, falsa personalidad y mal manejo de virtudes, mal programan los cerebros de las otras personas y los centros energéticos y los sentidos en su aspecto de energía, o sea, visto, oído, gusto, tacto, olfato en su aspecto energético, centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, y 3 cerebros, cerebro intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual. Y comienza esa basura psicológica, esos virus psicológicos a infectar nuestros centros energéticos. Y de ello vamos creando dogmas, fanatismos dentro de nosotros y creando falsas personalidades en contra de la riqueza, en contra de la prosperidad. Vea cómo ha vivido allí la diosa Isis. De cuna a urna, rica, millonaria, con los mejores vestidos, la mejor comida, y también pues gobernante de pueblos. He allí un modelo para una dama como quiere vivir, con mucha riqueza de cuna a urna. Ve allí, por ejemplo, el caso de cómo vivía la diosa Hera, cómo vivía, por ejemplo, la diosa Atenea, Afrodita. Entonces esos son ejemplos ya más superiores de un estatus de vida en el aspecto material económico. Ellas no van a estar pensando en no tener, su mente la utiliza para la abundancia y la prosperidad, pero no se revuelcan entre lo de la riqueza, porque lo que tiene ayudan también y hacen obra social para la humanidad. Ahora, nosotros tenemos un mal programa de riqueza, hay que destruir ese mal programa y comprender qué tipo de vida quiere tener en este planeta Tierra. Y es mejor que tenga salud, dinero, amor, prosperidad físico-cognitiva de cuna a urna, que tenga las mejores frutas, los mejores alimentos, las mejores telas para vestir, las mejores casas, mansiones, porque eso es parte de ser hecho a imagen y semejanza de Shoit, de Dios o la divinidad. Si Él hace universos, hágase siquiera su casa mansión. Si Él hace planetas, siquiera tenga un extraordinario carro para que se traslade de un lugar a otro. Entonces a eso todos mismos tenemos que aspirar, a lo mejor, a la imagen y semejanza de Dios. Pero ojo que la codicia dentro de la persona también, como explicaba el maestro, busca explotar el cuerpo para que consiga eso, pero solo con fines codiciosos de vanidad o orgullo. Trabaje conscientemente, desarrollese en marketing, en negocios de multinivel que se expanden en empresas a nivel mundial y le dan comisiones de muchas personas por un trabajo digno que se hace. Y allí va a tener muchas ganancias de dinero y vivir extraordinariamente bien, que eso le bendice más Dios, la divinidad. A ver ahí lo de los talentos, que aquel rico da los talentos a 3 de sus empleados. Bueno, se va y al final el último, por miedos y un montón de cosas, tomó ese talento y lo enterró.
Entonces el otro le dijo, ahora que lo ponga siquiera para que te dé sus intereses. Le quitó todo y le dio al que más prosperidad tenía, porque el otro tenía más dharma. Entonces quien más tiene, más derecho tiene a recibir, porque tiene más dharma. El que nada tiene, el que tiene está enkarmatizado, hasta lo poco que tiene pueden quitarle, por leyes de karma y dharma. Entonces, ¿qué es mejor? Ser rico en nuestros interiores, en nuestro centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, en cosas positivas. Ser millonario en virtudes. El pobre que no entra al reino de los cielos, ese rico que no entra a ese reino de los cielos, es el millonario, el rico, en orgullo, en odio, en venganza, en rencor, en esa pobreza interna. Ese nunca va a entrar al reino de los cielos, enseña el maestro Samael Beor. Pero el pobre en ego, el pobre en falsas personalidades y en todo eso, ese más rápido se va para el reino de los cielos. Pero eso no implica que sea pobre económicamente. Eso se debe al karma que uno trae de otras vidas. Y algunas personas justifican su cabeza de legión del orgullo y de pereza con un montón de dogmas y fanatismos que inculcan las huestes tenebrosas y han puesto dentro de las reales religiones. Entonces usted puede desarrollarse como quiera en la vida. Si no quiere tener riquezas, pues Dios le respeta. Si quiere tener mucho de ellas, Dios igual le bendice y le respeta. Pero ahora, ¿cómo va a tener todo ello? Obviamente hay que tenerlo lejos de codicias, lejos de explotar el cuerpo y lejos de robos, hurtos, y más bien con inteligencia, con sabiduría. Para tener prosperidad hay que generarse dharma. El dharma que se genera lo guardan los dioses en los cielos, la ley divina, y de allí irradia prosperidad para los negocios, salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Si está chiro de dharma en los cielos y no tiene dharma en la quinta dimensión, ante la ley divina, todo le va a costar mucho, porque no trabaja en dharma. Solución, generémonos mucho dharma. Hay que pagar karmas y a la vez, imagínense, para tener ahorrado dharma totalmente, después de pagar todos los karmas y karmas duros de este y de vidas pasadas de un ciclo de 108 vidas, tenemos que generar más dharma con sacrificio por la conciencia de la humanidad, y eso nos va a traer más total prosperidad. Bien, tenemos otro sol conscientivo como es Propolítica Mundial, los Estados Unidos Patrias de Latinoamérica, Educación Fundamental, Política Nacional de Educación Superior, las nuevas y conscientivas constituciones de Estados libres y soberanos, Dharmatízate, Fundación Mundial de Obra Social, Siembra Paz, Fundación Mujer Niñez. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, puede sembrar estos soles conscientivos de la gnosis suprapropolítica, estos universitarios, en la ciudad, país, continente que está ya sembrados. Obviamente opciones, puede federal o confederarlo a UNIT Patria Lasreni, esta sede mundial. Otra opción, federal o confederarlo a otra sede gnóstica de la gnosis samaliana. Hay más de 30 internacionales de los discípulos y discípulas del maestro Samuel Beor, Laxmi Daimon, conversada allí. Otra opción, puede representarlos directamente desde su conciencia y ser un nuevo director asesor de estos universitarios y sembrarlos una capital matriz de ciudad, provincia, nacional o mundial y expandirse. Está organizados con una cámara pública inicial de motivación continua, una precámara básica, que es el primer nivel inicial junior, un siguiente nivel del mismo primer nivel inicial ultra. Entonces tienes Pensum Lasreni, Pensum transformativo, los pre-shaloms de meditación praxis, pasas al Pensum tridentino pre-colegio solar, shaloms de meditación praxis. ¿Quiere escalar más? Claro, en cada escalada usted presenta una ofrenda, una solicitud que quiere integrarse al siguiente estatus y pasa exámenes sobre los temas que está moviendo. Físicamente hablando, en un cuaderno pues de 4 temas que está moviendo en cámara pública, pone lo que ha entendido y eso lo presenta en las sedes, en copia o a computadora. Bueno, se va integrando a lo que es la cámara básica, cámara avanzada, prosigue con el Pensum Arca Coradista, allí 3, 6, 9, 12 meses, luego se anhela puede ser un miembro activo de estos universitarios. Antes pues está en el estatus de estudiante, continuo o visitante.
Al ser miembro activo pasa a las iniciáticas Shelash Renibu y puede mantenerse vitaliciamente en este primer nivel. Ya usted asistiendo puede libremente, obviamente, ir al partido político que quiera, religión que quiera, orden de ciencia, arte, filosofía, mística que quiera, o puede fundar las mismas en el planeta y normalmente ser un representante, estudiante o miembro activo de estos universitarios. A su vez, libremente usted puede, si así lo anhela, integrarse a la Gnosis Religare con sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, en esta misión también que hay, o en otras gnósticas, o a la Gnosis Académica Cultural, el AGK, el IQ, el Movers Gnóstico Cristiano Universal, Orden Sagrada Escarabajo, órdenes de antropología, ufología, etc. Mientras siguen estos universitarios, ¿ve? Y así se orienta los universitarios de suprapropolítica samariana, ayer, hoy, siempre, por siglos y mileniums, estimados, estimadas. Atentamente, Unit Patria Las Renivo y Lakshmi Damon Cherusher, el universitario de suprapropolítica conscientiva samariana de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta. Switcher Taf, director, asesor, instructor. Paz inverencial, estimados, estimadas. Jai Jai Ganesha, Ganapati Deva, Jai Shivanesha, Kali Ganesha, Jai Shri Ganesha, Mangala Nata, Ganga Ganesha, Mukti Pradana. Jai Jai Ganesha, Baba Nasha, Pranava Swarupa,